Las personas que tienen una alta vibración experimentan algo extraño. Mientras más evolucionan espiritualmente, más notan que su forma de ver el mundo ya no encaja con la de la mayoría. Y lo que pocos saben es que existen señales silenciosas que se revelan cuando una persona ha alcanzado una alta vibración. Señales que podrías estar experimentando ahora mismo, sin reconocerlas como el despertar que realmente representan. En este video te voy a mostrar 12 señales que indican que tienes una vibración alta, pero además te daré ejercicios prácticos para elevar tu frecuencia de manera natural. Así que tu evolución consciente podría estar más avanzada de lo que imaginas. Antes de entrar en detalles, tengo que aclararte algo crucial. La vibración alta no es un estado permanente ni inalcanzable. Es un rango o escala por el que todos nos movemos constantemente. Incluso las personas más elevadas espiritualmente y centradas tienen momentos de baja vibración. Y no se trata de juzgarte por no estar siempre arriba, sino de reconocer las señales para aprender a cultivarlas. Así que lo que estás a punto de descubrir te dará las herramientas para identificar cuándo estás en tu mejor estado energético, pero también para entender que es natural bajar y subir. Ya que déjame decirte que la verdadera maestría no está en mantenerse siempre en vibración alta, sino en saber cómo regresar a ella cuando nos encontramos en frecuencias más bajas. Así que partamos definiendo claramente qué es a lo que llamamos vibración alta. Todo en el universo está hecho de energía vibrando a diferentes frecuencias, y esto significa que literalmente puedes cambiar tu realidad física, cambiando tu frecuencia vibratoria. Lo mismo ocurre con nuestros cuerpos y emociones. Cuando hablamos de vibración alta, nos referimos a un estado donde nuestra energía se mueve a frecuencias más rápidas y sutiles. Y estas frecuencias están asociadas con emociones como el amor, la alegría, la paz, la gratitud y la compasión. Por el contrario, la vibración baja está asociada con emociones como el miedo, la ira, la culpa, la vergüenza y la apatía. Y estas emociones hacen que nuestra energía se vuelva más lenta y densa. Pero ¿saben qué? Me di cuenta de algo interesante que descubrí en mis años de investigación. Así que esto podría romper totalmente tus paradigmas o creencias. Estar en vibración alta no significa estar desconectado de la realidad ni ser inmune a las energías negativas, ya que es un error común pensar que si vibras alto, nada puede afectarte. Y la verdad es que incluso las personas que tienen una alta frecuencia vibratoria pueden ser vulnerables, especialmente durante el sueño, en momentos de estrés o cuando están procesando emociones difíciles. Por eso es fundamental no solo cultivar una alta vibración, sino aprender a protegerse energéticamente. Y no desde el miedo, sino desde la valoración de tu propia energía. Así que esto sería un sí y un no, porque cuando estás en alta vibración, claramente no te pueden atacar. Pero seamos honestos, no siempre estamos en una alta vibración. No todo el rato estamos en una alta vibración. También nos enojamos, también estamos tristes. Y ahí en esos momentos, incluso cuando estamos enfermos, podemos ser más vulnerables a ataques energéticos. Así que la clave está en comprender que la vibración alta no es una armadura permanente, sino un estado que debemos cultivar conscientemente. Así que ahora pasemos a las primeras 4 señales que indican que estás en una vibración alta. La primera señal es una profunda sensación de paz interior, que puedes sentir incluso en medio del caos externo, ya que cuando estás vibrando alto, puedes estar en situaciones estresantes y aún así mantener tu centro de calma. Y no es que las circunstancias no te afecten, ojo ahí, sino que respondes a ellas desde un lugar de equilibrio, en vez de la reactividad. Y aquí es donde la mayoría comete un error crítico al intentar forzar la calma. Por ejemplo, imagínate que estás en un embotellamiento o en un tráfico o en un taco, como dirán en tu país, lleno de vehículos por todos lados, y ves a la gente tocando la bocina cada rato. Sientes el enojo de la gente y ves los rostros de las personas, y en ese momento te encuentras que puedes respirar profundamente y utilizar ese tiempo para escuchar una buena música o simplemente estar presente. No estás negado a la situación, simplemente la estás experimentando desde una frecuencia diferente. La segunda señal es la sincronicidad aumentada, ya que empiezas a notar coincidencias significativas con mayor frecuencia. Piensas en alguien y recibes una llamada suya. Necesitas cierta información y aparece un libro o una persona que te la proporciona. Ves patrones de números que parecen seguirte a todas partes. Y esto puede ser el secreto de lo que muchos llaman buena suerte. Y estas sincronicidades ocurren cuando vibras alto, ya que estás más sintonizado con el flujo de energía e información. Es como si tu antena receptora funcionara con mayor potencia. Y la tercera señal es la intuición agudizada. Y esto me refiero a que tus corazonadas se vuelven más precisas y confiables. Y sientes una clara distinción entre el miedo irracional y la genuina intuición que te advierte
y te guía. Y esta intuición mejorada, porque sí, mejora bastante, ocurre porque la alta vibración despeja todo ruido mental y emocional que normalmente interfiere con tus señales intuitivas naturales. Es como sintonizar una radio que cuando elimina la estática, la señal se vuelve más cristalina. La cuarta señal es una sensación de ligereza y expansión física, ya que tu cuerpo se siente menos denso y más energizado. Puedes llegar a sentir una sensación de hormigueo o calor en ciertas partes del cuerpo, especialmente en el pecho, la corona de la cabeza o en las manos. Así que continuemos con las siguientes señales, ya que la quinta señal es algo que sorprende incluso a los escépticos más tercos. Cuando tu vibración aumenta, tu cuerpo comienza a rechazar naturalmente lo que no está en armonía con esta nueva frecuencia. Puedes sentir un deseo espontáneo por mejorar tu alimentación, reducir el consumo de alcohol, limpiar tu espacio o incluso alejarte de relaciones tóxicas. Y no es que te estés forzando a hacer esos cambios de manera rígida. Más bien es como si tu sistema entero supiera intuitivamente qué necesita para mantenerse en ese estado elevado. La sexta señal es un aumento en tu capacidad para estar presente. Y esto me refiero a que el pasado y el futuro pierden su poder sobre ti. Y ahí es cuando te encuentras disfrutando de momentos simples. Disfruta del sabor de una comida, la sensación del viento en tu piel, la risa de un niño. Y esta presencia no es algo que tengas que esforzarte por lograr. Sucede naturalmente cuando tu frecuencia se eleva. Y esto es adictivo, en el mejor sentido de la palabra, ya que la séptima señal es una mayor capacidad para ver perspectivas múltiples. Y esto me refiero a que en lugar de quedarte atrapado en un punto de vista, puedes comprender genuinamente cómo otros están experimentando la misma situación. Y esto no significa que abandones tus propios valores o límites, sino que puedes ver más allá de las polaridades, de lo correcto o incorrecto. Por ejemplo, en una discusión o desacuerdo familiar, en vez de aferrarte tercamente a tu opinión, puedes entender los temores y necesidades que hay detrás de lo que cada persona dice o hace. Y esta capacidad de ver más allá de las palabras llega de forma natural cuando tienes una vibración alta, sin tener que esforzarte por entenderlo. Y la octava señal es tan poderosa que ha convertido a esta persona en exactamente lo que siempre soñó ser. Porque empiezas a atraer personas y situaciones que coinciden con tu nueva frecuencia. Es como si el universo respondiera a tu vibración, trayéndote oportunidades, encuentros y recursos alineados con tu estado interior. Y a ver, hasta aquí. ¿Has notado alguna de estas señales en tu vida recientemente? Compárteme tu experiencia en los comentarios, especialmente si has experimentado esa atracción misteriosa de personas o situaciones que parecen llegar en el momento perfecto. Así que ahora exploremos las últimas 4 señales. La novena señal se refiere a una disminución notoria, natural del miedo. Y no es que te vuelvas imprudente, sino que el miedo deja de ser tu brújula principal. Y ya las decisiones que tomas vienen más desde la confianza que desde la ansiedad. Y cuando enfrentas desafíos, lo haces con una extraña certeza interior de que pase lo que pase, podrás manejarlo. Y déjame explicarte, porque esto es enorme para tu crecimiento personal. Este coraje tranquilo es una clara señal de vibración alta. No es la ausencia de miedo, sino una nueva relación con él. Así que el miedo se convierte en un pasajero, no en el conductor de tu vida. La 10ª señal es una conexión más profunda con tu propósito, ya que empiezas a sentir mayor claridad sobre tu camino, sobre por qué estás aquí, y las actividades que están alineadas con ese propósito te energizan, mientras que las que no lo están comienzan a sentirse visiblemente pesadas. Porque fíjate bien, esto fue algo que no me dejó dormir por mucho tiempo. Esta conexión con el propósito no siempre significa que tengas que cambiar radicalmente tu vida, porque a veces simplemente se trata de encontrar un significado más profundo en las cosas que ya haces en tu vida. La 11ª señal es la resiliencia aumentada. Y a esto me refiero a que te recuperas más rápidamente de los contratiempos. Las dificultades que antes te podrían haber afectado durante días o semanas, ahora las procesas y liberas con mayor facilidad. Y no es que ya no sientas el dolor o la decepción, es que no te quedas atrapado en esos estados. Es como un río que fluye a través de las rocas, en lugar de no detenerse en ellas. Y ahora viene la 12ª señal, que es quizás la más sutil, de hecho, porque uno empieza a sentir una profunda sensación de gratitud. Y no es una práctica de gratitud forzada, sino un genuino asombro ante la belleza y el milagro de estar vivo. Incluso en circunstancias difíciles puedes encontrar algo por lo que estar agradecido. Así que ahora permíteme compartirte 3 ejercicios prácticos para elevar tu vibración, incluso cuando te sientas en frecuencias más bajas. La primera técnica es tan poderosa que algunos antiguos maestros mantenían en secreto. Es una técnica de respiración transformadora que he llamado respiración envolvente. Y es un método que te hace sentir contenido
y seguro mientras elevas tu vibración. Siéntate cómodamente y ahora coloca una mano sobre tu corazón y otra sobre tu abdomen. Inhala lentamente por la nariz durante 4 segundos, imaginando que estás atrayendo luz dorada hacia tu cuerpo, visualizando cómo esta luz se expande dentro de ti, envolviendo cada célula. Luego exhala suavemente por la boca durante 6 segundos, sintiendo cómo liberas toda tensión o energía estancada. Y finalmente quédate vacío durante 2 segundos antes de comenzar de nuevo. Realiza este ciclo por al menos 3 minutos, ya que la combinación del contacto físico de tus manos, la respiración rítmica y la visualización crea una experiencia de contención que eleva inmediatamente tu frecuencia vibratoria. Y el segundo ejercicio revolucionó mi manera de ver el mundo. Y es increíblemente simple. Y lo llamo el minuto maravilla, ya que esto te va a tomar solamente 60 segundos, donde en exactamente 60 segundos vas a tener que encontrar belleza en algo de tu entorno, de forma inmediata, sin importar dónde estés. Puede ser un rayo de luz, el diseño de una hoja, la textura de una superficie. Observa ese elemento como si fuera la primera vez, notando sus detalles, colores y cualidades únicas. Y este ejercicio, que parece muy sencillo, activa los lóbulos frontales de tu cerebro y literalmente cambia tu actividad de ondas cerebrales, elevando tu frecuencia en solo 1 minuto. Y bueno, vamos por el tercer ejercicio, que es más bien utilizado por personas que tienen un alto rendimiento de su frecuencia vibratoria y la ocupan para seguir manteniéndose en ese mismo estado elevado. Y esta técnica le llamo la técnica del anclaje vibratorio. Y aquí te voy a pedir que pongas tu espalda recta, cierres tus ojos y te quedes respirando normalmente, como siempre lo haces. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca, lenta y profundamente. Y vas a ir identificando un momento en tu vida en que te sentiste completamente vivo, presente y en un estado de alta vibración. Revive esa experiencia con todos tus sentidos. ¿Qué veías? ¿Escuchabas? ¿Olías? ¿Probabas? ¿Sentías? Y mientras revives esa experiencia, presiona tu pulgar e índice juntos. Creando un anclaje físico para este estado. Recuerda que la vibración alta no es algo que logras y luego mantienes para siempre. Es un estado al que puedes regresar conscientemente. Y empezamos a volver. Y empezamos a abrir los ojos. Recuerda que la vibración alta no es algo que logras y luego mantienes para siempre. Es un estado al que puedes regresar conscientemente, especialmente usando las técnicas que te acabo de compartir en este video. Pero sin este último paso, estarías descuidando lo más importante de la ecuación, ya que también es importante entender que incluso con una alta vibración hay momentos en los que eres vulnerable a energías bajas, ya que, como te lo comenté, puede ser durante el sueño, en periodos de estrés o cuando procesas momentos difíciles. Ahí es cuando tu campo energético puede ser más susceptible y no es un defecto, es parte de ser humano. Por eso es fundamental aprender a protegerte energéticamente, no desde el miedo, sino desde la valoración interior, la valoración de tu propia energía.
Y si quieres profundizar más en cómo identificar cuando estás siendo afectado por estas energías bajas y aprender herramientas efectivas para protegerte, te invito a ver este video, donde te enseño exactamente cómo hacerlo. Así que nos vemos ahí. Un abrazo.